El Señor les bendiga, mis hermanos. Para mí es un gran privilegio el poder llevar la palabra el día de hoy, a pesar de que sea a través de este medio. Gracias a Dios por podernos encontrar, así sea de esta manera. Les invito, mis hermanos, a que abran sus Biblias en el Salmo capítulo 33 para abordar juntos este salmo que he titulado Escogidos por el Dios soberano para el gozo eterno. El Salmo 33 es un llamado a gozarse conforme al privilegio de ser el pueblo de Dios. Vamos a leerlo en este momento. Salmo capítulo 33, la palabra del Señor dice así: Cantad de gozo en el Señor, oh justos, apropiada es para los rectos la alabanza. Dad gracias al Señor con la lira. Cantadle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas. Cantadle cántico nuevo, tañed con arte, con voz de júbilo, porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de la misericordia del Señor. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón. Pone en almacenes los abismos. Tema al Señor toda la tierra. Tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. El Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. El Señor mira desde los cielos, Él ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada Él observa a todos los habitantes de la tierra. Él, que moldea el corazón de cada uno de ellos. Él, que todas las obras de ellos entiende. El rey no se salva por el gran ejército, ni es librado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. He aquí los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, misericordioso, Dios fuerte, poderoso, celestial, maravilloso. Gracias, oh Dios bendito, por este tiempo que nos concedes, por el privilegio de abrir tu palabra, Señor, por el gozo de recordar quiénes somos en ti, oh Dios, por el gozo de verte a ti, soberano, por encima de todo lo creado, Señor, y porque podemos acercarnos confiadamente a ti, Señor. Dispón nuestro corazón en este tiempo, oh Dios, dispón nuestros corazones, y que podamos estar atentos a tu palabra y podamos recibir con gozo el consejo tuyo, oh Dios. Alabado sea tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Frecuentemente, mis queridos hermanos, resultamos envueltos por las situaciones del mundo, por las circunstancias de la vida, y muchas de estas circunstancias hacen que olvidemos las razones de nuestro gozo. Y este salmo nos va a llevar precisamente a recordar que somos escogidos por el Dios soberano para un gozo eterno. Y cómo nos podemos gozar al ver que nuestro Dios prevalece y está gobernando sobre todo lo que existe. Y el mensaje del salmista para su audiencia original y para nosotros sería: alégrense ustedes que fueron escogidos por el Dios soberano para ser su pueblo. Alégrense ustedes que fueron escogidos.
por el Dios soberano para ser su pueblo. He dividido este salmo en 5 partes. La primera de ellas, del versículo 1 al versículo 5, y es una exhortación a gozarse en el Señor. Dice el salmista: cantad de júbilo en el Señor, oh justos, apropiada es para los rectos la alabanza, y dad gracias al Señor. Y menciona la excelencia con la que se debe hacer, con algunos instrumentos. Versículo 4 dice: porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. Entonces, vemos que los que son llamados a alabar al Señor son aquellos que son rectos. Y la pregunta sería: ¿por qué son rectos? Y esto nos sirve para recordar el salmo anterior, que comenzaba diciendo: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Entonces, los rectos son todos aquellos a quienes el Señor no culpa de iniquidad. Y esto nos lleva a pensar, mis queridos hermanos, que nadie puede reconocer que hay un Dios vivo a menos que ese Dios se le manifieste. Nadie puede limpiarse de su propia maldad a menos que Dios lo limpie. Nadie puede realmente ser declarado justo y recto a menos que sea Dios el que lo diga. Por eso, que aquellos que por el Señor han sido justificados canten con gran gozo y con excelencia de música, den gracias al Señor. Los que no conocen al Señor no pueden entender esta exhortación, pero aquellos que han sido perdonados, aquellos cuya maldad ha sido cubierta, aquellos que pueden reconocer a Dios, entonces si pueden escuchar esto y entenderlo. Canten con gozo al Señor, canten de júbilo en el Señor, y son llamados rectos. De manera, mi querido hermano, que es apropiado, es digno de lucir que los rectos se gocen grandemente en el Señor. Los de puro corazón sí tienen verdaderos motivos para estar contentos y somos invitados a cantar con gozo, con la excelencia de la música, con arte al Señor, y que correspondamos así al justo y recto proceder de Dios, quien ama los justos juicios y quien ha llenado la tierra de su misericordia. ¿Y cómo ha llenado el Señor la tierra de su misericordia? Pues esto nos lleva a la segunda parte. Al considerar este mensaje del versículo 6 al versículo 9, nos llevan a considerar al soberano Dios de la creación. Y dice así el versículo 6: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos, y tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. Esto nos lleva a meditar y a pensar: si en Dios está el verdadero gozo, y lo está; si en Dios hay perdón y justificación, y la hay; entonces poder percibir algo de Dios a través de su creación es una gran muestra de misericordia. Y entonces podemos entender que todo lo que hay en la creación da un testimonio de Dios, y si Dios es lo mejor que hay para el hombre, entonces la creación misma está llena de la misericordia del Señor. El carácter perfecto de Dios, dice la palabra de Dios en Romanos, su eterno poder y deidad se ven claramente al observar y meditar en las cosas creadas.
Su soberanía es indiscutible, según el versículo 9, y como lo vemos a través de toda la Escritura, a través de Génesis, Romanos, Apocalipsis. Dice que Dios mandó, Él habló y fue hecho, mandó y todo se confirmó. Por eso, mis queridos hermanos, que todos los que hayan reconocido a Dios como el soberano de la creación, que se asombren, que queden maravillados, que quedemos asombrados y que nos gocemos, ya que Él es nuestro Señor. El creador de todas las cosas se ha manifestado claramente a aquellos que le han podido ver a través de la creación y a través de su palabra, a través del testimonio del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces esto nos lleva a pensar en la siguiente división de este salmo y nos lleva a ver que Él es el soberano no solamente de la creación, sino que Él es el soberano de las naciones. Del versículo 10 al versículo 12 leemos: el Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. Pero el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Y el versículo 12, que es el mensaje que está sonando en todo el Salmo, es este: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. Y esto nos lleva a meditar también y pensar, si los designios de las naciones son inseguros, pero contrario a eso, por otro lado, el consejo del Señor permanece para siempre, entonces la nación que puede estar segura y confiada es aquella cuyo gobernante es el único Señor y Dios verdadero. Entonces, alégrense ustedes que fueron escogidos por el Dios soberano para ser su pueblo. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Dios ha escogido como herencia para sí. Y Él es nuestro Dios, somos su herencia. ¿Ha pensado eso, mi querido hermano? Usted y yo, todos los hijos de Dios, hemos sido escogidos por Dios como un regalo para el Señor. Dios nos hizo suyos. Esto nos lleva a pensar que Él es el soberano de los individuos. No solamente es el soberano de la creación, no solamente vemos su poder al crear todo, sino que Él sigue dirigiendo los pasos de cada nación. Y no solamente de cada nación, sino que Él va dirigiendo los pasos de cada individuo. Y es lo que encontramos del versículo 13 al versículo 15. El Señor mira desde los cielos. Él ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra. Él que modela el corazón de cada uno de ellos. Él que todas las obras de ellos entiende. Dios te ve, mi querida hermana. Dios nos ve, mi querido hermano. Dios los ve, amados niños y niñas que nos están oyendo. Él conocía y conoce toda nuestra maldad, pero aún así su gracia fue mayor, y Él moldeó y dirigió nuestros duros corazones hacia Él. Él que moldea los corazones. Solamente por Él pudimos haber sido acercados a Dios. Por eso, mis queridos hermanos, alégrense ustedes que fueron escogidos por el Dios soberano para ser su pueblo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo
aún pecadores, Cristo murió por nosotros, de manera que Él también es el soberano de la salvación. Y es lo que encontramos en el versículo 16 al 19. El rey no se salva por el gran ejército. ¿Qué importa tener un gran ejército? Eso no le salvará. Ni es librado el valiente por la mucha fuerza. Qué bueno saber esto para los que podemos reconocer que nosotros tenemos poca fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. Pero he aquí los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en medio o en tiempos de hambre. Estos versículos muestran que las fuerzas humanas y los recursos físicos son inútiles para ganar la batalla. Sin embargo, los que temen al Señor pueden estar confiados y esperar de Dios misericordia en medio de las circunstancias más angustiosas. Y esto parece estar hablando de como una batalla, ¿no? El rey no puede ser librado por su gran ejército, ni es librado el valiente, pero esto nos debe servir para meditar. Si el hombre no puede hacer nada para ser librado de la muerte física, mucho menos podrá hacer algo para librarse de la muerte eterna. No podemos hacer nada para librarnos de la muerte eterna, de la muerte espiritual, como lo vimos al principio, a menos que Dios intervenga, a menos que Dios declare al hombre justo. Pero el hombre natural no puede hacer nada para ser librado de la muerte eterna, de la ira de Dios. Sin embargo, los que temen al Señor pueden aferrarse a la misericordia de Dios, quien los cuida atentamente. De acuerdo al versículo 18, dice que los ojos del Señor están sobre los que le temen. La salvación no depende, dice también Pablo, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Dice el versículo 19, Dios está atento para librar a los que esperan en su misericordia, para liberar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Aquel que libra este cuerpo de los tiempos angustiosos es el mismo que libera el alma de la ira de Dios. Por eso alégrense ustedes que fueron escogidos por el Dios soberano para ser su pueblo. Y así llegamos a la parte final del Salmo, versículo 20 al versículo 22, que es una declaración de gozo y confianza en el Señor. Nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Solo aquellos que conocen al Dios soberano, el Dios soberano sobre todas las cosas, aquellos que le conocen se pueden gozar grandemente, apropiadamente, justamente. Por más inquietantes que puedan ser las circunstancias de esta vida, necesitamos recordar quién es nuestro Dios. Nuestro Dios lleva a cabo su voluntad sobre todo lo que existe, y todo su obrar es bueno, justo y recto. Podemos gozarnos grandemente porque, mereciendo su ira, nos perdonó en Él.
nosotros podemos ver claramente lo que el salmista vio parcialmente, y es que Dios llevó toda nuestra maldad en Cristo. Por eso, mis queridos hermanos que me están escuchando, alégrense ustedes que fueron escogidos por el Dios soberano para ser su pueblo. A los que están escuchando este mensaje, que no conocen al Dios verdadero, que no han creído en el Dios que formó todas las cosas a pesar de la abrumadora evidencia que encontramos en la creación, debo recordarles que hay un solo Dios con poder verdadero y total, que ama la justicia y la verdad. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que creó todas las cosas, es un Dios bueno. Pero esto precisamente resulta ser tu mayor problema, porque tú no eres justo, tú no eres bueno, y no has creído en la verdad, no has creído en la palabra de Dios. Confías en tu inteligencia y en tu propia fuerza y los recursos que puedas tener, pero nada de esto te limpiará de tu maldad. Nada de esto evitará la muerte y el juicio que esperan a todos los enemigos de Dios. Pero Dios también es misericordioso, querido amigo que nos estás escuchando, querida amiga, hombre que estás escuchando esto, que no conoces a Dios, Dios también es misericordioso. Y hoy estás escuchando su palabra para que veas que solo en Jesucristo hay esperanza de salvación. Él es el único que te puede salvar. Por lo tanto, arrepiéntete y pídele a Dios que te perdone y cree en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Entonces, serás parte del pueblo que tiene verdaderos motivos para celebrar. El pueblo compuesto por gentes de toda lengua, tribu y nación, que nos podemos llamar entre sí hermanos, hijos de Dios. Mis queridos hermanos, este salmo nos está recordando entonces que no hay nada que temer, que no hay que temer a los desastres naturales, pestes, hambres o destrucción, porque Dios es soberano sobre la creación. Él tiene control de todas estas cosas. Todas sus obras son hechas con rectitud y todo obrará para su gloria y para la salvación y gozo eterno de su pueblo. No hay que temer los planes de las naciones. No debemos preocuparnos por si estamos en medio de una conspiración o no, porque Dios es soberano sobre las naciones y todo lo que hayan planeado está en las manos de Dios, y Dios está dirigiendo el curso de cada nación. Puede que haya un grupo de congresistas con un presidente, un grupo de ejecutivos gubernamentales, creyendo que están tomando decisiones para dirigir a su nación y a todo el mundo. Pero hoy este salmo nos está recordando que todos esos planes están en manos de Dios, y si Dios lo quiere, frustra esos planes. Si Dios lo quiere, los cambia, de manera que todo lo que estamos viviendo, aunque sea fruto de una conspiración, o aunque no lo sea, el punto es que está siendo dirigido por Dios, y estamos en manos de nuestro Señor. Él es el que está ordenando los caminos de todas las naciones, y solo su consejo permanece para siempre. Así que no hay nada que temer. No hay nada que temer a lo que pueda hacer el hombre como individuo. Si acaso podemos pensar tal vez en un jefe tomando decisiones, viéndose presionado por las circunstancias que le rodean, o cualquier otra circunstancia en la que podamos pensar en un individuo. Dios tiene control de los individuos. No hay nada que temer por lo que podamos hacer como individuos. Por más perverso que sea el hombre, nunca llegará más allá de lo que Dios lo determine. Dios es el soberano de cada persona,
y finalmente Él hará justicia porque ama la justicia y el derecho. Tampoco, mi hermano, no hay que temer a la muerte, porque Dios es el soberano de la salvación y Él ha vencido la muerte, dándole salvación y victoria a su pueblo, a aquellos que temen a Dios. Y por eso el Salmo termina diciendo: nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Dios, según hemos esperado en ti. Oremos. Dios bendito, Señor, gracias, Señor, por recordar que tu pueblo es aquel que tiene verdaderos motivos para gozarse y cantar con júbilo en ti, por tu salvación, bendito Señor. Gracias, oh Dios, por tu liberación, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias por manifestarte a un mundo pecador a través de toda la creación que está llena de tu gloria. Pero gracias, Señor, por escogernos y por manifestarte a nuestras vidas a través del Evangelio. Gracias por tomarnos como posesión tuya y por hacernos tu herencia y por hacernos heredarte a ti, oh Dios. Gracias, Padre Santo, Señor, porque cuando las circunstancias nos rodean y nos aprisionan, podemos estar confiados, oh bendito Señor, de que somos tu pueblo y que tenemos el verdadero motivo de gozo, porque todo lo que ocurre será conforme a lo que tú determines. Y aunque las circunstancias apremien, sabemos que estamos en tus manos. Hay quienes pueden pensar que tienen el poder para ser liberados, para ser salvados, pero los que verdaderamente podemos contar con esa esperanza somos aquellos que integramos tu pueblo, porque tu mirada está atentamente dispuesta para cuidarnos. Señor, nos gozamos en ti, porque en ti, Señor, hemos confiado y podemos estar seguros de que no fallarás, porque tú eres fiel, porque obras con rectitud, porque obras con integridad. Alabamos y exaltamos tu santo nombre, oh Dios. Fortalece en tu misericordia a mis hermanos que andan en algún tipo de preocupación, que la tristeza ha invadido su corazón, que están pasando por circunstancias difíciles, oh Dios. Fortalécelos a través de tu palabra. Obra a través de tu palabra, a través de estos medios, oh Dios. Trae salvación al corazón arrepentido, al corazón que puede por tu obra reconocer que sus recursos nada son, que no hay nada en lo que pueda confiar excepto en el único Dios soberano, en el único Dios verdadero, y que nos gocemos junto a Él alabando tu santo nombre. Bendito seas, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.